Muy buenos días. Queremos compartir con ustedes pues la posición del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en torno a dos grandes temas, a dos de las muchas preocupaciones que nos genera este gobierno que tiende y que, como yo lo he dicho, que en las entrañas también se teje la dictadura. Por un lado tenemos la renuncia del secretario de Hacienda, y más allá del hecho de haber renunciado son las razones por las que renuncia. Pero también queremos abordar y compartir con ustedes el tema que estaremos también poniendo y subiendo en la comisión permanente en torno a la lamentable decisión que tomó el Congreso de Baja California, vulnerando en todo la vida democrática de un estado y que es un riesgo para el país. Entonces, si me permiten, yo le cedo la palabra a la senadora Kenia para que nos comparta el primero de los temas respecto a la renuncia del secretario de Hacienda. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Queremos decirles que, por supuesto, lo que hemos visto ayer de manera pública a propósito de la renuncia, o más bien denuncia, que hace el secretario de Hacienda, no podemos soslayarla, no se puede quedar en el anecdotario, no se puede quedar en una renuncia más. Tuvieron que pasar solo 45 días entre la renuncia de ayer y la renuncia anterior. Es increíble el desquebrajamiento que se está teniendo en este gobierno federal. Recordamos cómo renunció la secretaria de Medio Ambiente, ¿no? Detuvo un avión, se hizo público, se hizo viral y renunció al otro día. Esto de ayer es todavía peor. Quiero decirles que nosotros en el Partido Acción Nacional estamos absolutamente preocupados por lo que se lee en la carta. Permítanme decirles, es lamentable y es lacerante para el Estado de Derecho en México, para la certeza de la ley, para las instituciones en nuestro país, lo que dicen estas líneas. Fíjense nada más, dice, discrepancias en materia económica hubo muchas, le dice el ahora ex secretario de Hacienda al presidente López Obrador. Se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. ¿Cuántas decisiones hemos dicho aquí en diversos debates, en diversas votaciones, en la destrucción de muchas instituciones por parte de Morena? Lo hemos dicho, no hay sustento, no hay un análisis, no hay claridad en el procedimiento, no hay un objetivo concreto. No, ahora no lo dice el PAN, no, ahora no lo dice la oposición, lo dijo el secretario de Hacienda. Extremismos, sea de derecha o de izquierda, ¿cuántas veces aquí hemos denunciado? Están pensando ideológicamente, no están pensando en hacer políticas públicas que beneficien a las mujeres y a los hombres de este país, están pensando de manera dogmática. No lo dijo el PAN, lo dijo el secretario de Hacienda. Imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Lo hemos reclamado en las comparecencias de muchas personas que han venido enviadas en ternas y en propuestas por el presidente López Obrador. No tienen el perfil, no tienen la experiencia, no tienen el expertise que se necesita para llevar a cabo su función. No, ahora no lo dijo el PAN. No, ahora no lo dijo la oposición, lo dijo el secretario de Hacienda. Por personajes influyentes, ¿cuánto criticaban cuando eran oposición acerca del influyentismo? Se llenaban la boca en este pleno y en la Cámara de Diputados. Empezaban las sesiones criticando a los gobiernos pasados. Ahora su propio secretario de Hacienda acusa de influyentismo a este gobierno. Y por último, dice el ahora exsecretario de Hacienda, hay conflicto de intereses.
Evidentemente, gracias, senador. Evidentemente, nosotros no lo podemos permitir. Y cuando digo nosotros, me refiero a los mexicanos. Incluyo también a los integrantes de Morena. Incluyo también a los buenos servidores públicos que hay en este país. No lo podemos permitir. De inicio, porque hay la posibilidad de que esas conductas se encuadren distintos delitos. Uno, por ejemplo, que está tipificado en el Código Penal, es el ejercicio ilícito del servicio público. Otro delito que se puede encuadrar en esta carta renuncia-denuncia es el abuso de autoridad, que está previsto en el artículo 215. Otro es el ejercicio abusivo de funciones, sancionado por el artículo 220. También de esa carta renuncia-denuncia se puede desprender un delito muy claro que se puede leer en el artículo 221 sobre tráfico de influencias. Y así hay una gran cantidad de supuestos que se necesitan investigar. Por ejemplo, en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas podemos encontrar, después de hacer un análisis de esta carta, que se encuentra también la utilización indebida de información, influyentismo, conflicto de intereses, la contratación indebida, el conflicto de intereses que también está en la Ley de Responsabilidades Administrativas o, por ejemplo, el tráfico de influencias. No hemos escuchado desde ayer que se tuvo conocimiento de esta carta al día de hoy una autoridad del gobierno federal que diga voy a investigar los hechos que se denuncian por parte del secretario de Hacienda. No hay una sola. Y por eso es que hoy vamos a solicitar ante el Pleno de la Comisión Permanente a 3 autoridades a que investiguen. Vamos a solicitar a la titular de la Secretaría de la Función Pública, la doctora Irma Heréndira Sandoval, para que realice en ejercicio de sus facultades una investigación minuciosa y exhaustiva de las manifestaciones públicas realizadas por el doctor Carlos Ursúa. La segunda institución es que estamos solicitando en este punto de acuerdo al titular de la Fiscalía General de la República a que en el ámbito de su competencia integre la o las carpetas de investigación correspondientes y se investigue a detalle los posibles delitos hechos públicos en la carta del doctor Ursúa. A la tercera institución a la que estamos haciendo referencia en este punto de acuerdo es al titular de la Oficina de la Presidencia, al ingeniero Alfonso Romo, a efecto de que realice un seguimiento y evaluación de las políticas públicas realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objeto de aportar elementos que permitan esclarecer las irregularidades señaladas en la carta de renuncia del doctor Ursúa. Quiero decirles que este punto de acuerdo, por supuesto, depende de Morena si se aprueba o no. Así de elemental. Y me parece que hoy tenemos que hacer un alto en el camino en estas decisiones respaldando al presidente por parte del partido oficial. Las cosas deben detenerse hoy, porque lo denunciado en esta carta por el doctor Ursúa tiene muchísimas connotaciones, pero la primera es el Estado de Derecho en nuestro país. Si nosotros como Senado y Cámara de Diputados, como Comisión Permanente, no definimos con claridad los pesos y contrapesos de este país y no generamos dos cosas. Primero, este punto de acuerdo y segundo, una comisión especial para dar seguimiento a los hechos descritos, estaremos faltándole a los ciudadanos. Hoy estamos presentando este punto de acuerdo y también estaremos mandando a la Junta de Coordinación Política una solicitud para que se acuerde una comisión especial para dar seguimiento a los hechos descritos en la carta de renuncia del doctor Carlos Ursúa. Ojalá, tanto en la Jucopo como en el Pleno hoy en la Comisión Permanente, haya una prioridad. Y esa sean los ciudadanos de este país.
y no sea el beneficio de un partido político o el beneficio de un dirigente de partido o un dirigente nacional. Confiamos en que haya sensatez, en que haya objetividad, en que haya mexicanidad en este pleno el día de hoy y puedan acompañar este punto de acuerdo. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. El acto realizado en el Congreso de Baja California es la antítesis de la democracia. No solamente es un acto que afecta a Baja California, sino es un acto que afecta a todo el país. Este es un precedente que no se puede permitir, es a todas luces ilegal, antidemocrático. Está determinado ya el tema de la elección a gobernador por 2 años y la acción del Congreso fue cambiarlo a 5 años. Hay antecedentes importantes por la vía jurídica donde se manifiesta el rechazo total por parte de la Suprema Corte de Justicia a este acto totalmente ilegal. Debo decir que también es una obsesión de Morena, es una obsesión de poder. Esta pretensión es a todas luces orquestada y armada por el propio gobernador electo Bonilla y genera, por supuesto, un precedente muy mal y adecuado para el país. No podemos permitir que se cambie ya determinada elección a cambiar la edad, los años para ser electo y para gobernar. En ese sentido, presentamos un punto de acuerdo como extrañamiento y no solamente un extrañamiento, sino solicitamos juicio político en contra de todos los diputados que aprobaron esta iniciativa. Atenta contra las instituciones democráticas, va de acuerdo al artículo 105 constitucional y es un acto que el propio grupo parlamentario del PAN presentará una acción de inconstitucionalidad y estamos seguros que generará una certeza jurídica para el Estado y para el país. No podemos permitir que a base de la obsesión y el poder se generen estos actos y por supuesto que señalamos también a los diputados que participaron, que representan al partido. El propio presidente Marco Cortés señaló la acción de inconstitucionalidad y señaló las consecuencias para estos diputados. Es por eso que hoy estaremos señalando y generando este extrañamiento y exigimos juicio político a los diputados que aprobaron esta iniciativa en Baja California. Sí, tenemos algunas preguntas de los compañeros de los medios. Les pregunta Héctor Figueroa de Grupo Imagen. Sí, buenos días. Primero sobre el tema del nuevo secretario de Hacienda, supongo que su voto en la permanente va a ser a favor de que se convoque el periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para que a su vez ratifique al nuevo secretario de Hacienda y no van a pedir que se investigue el tema del financiamiento de proyectos de infraestructura que evidentemente no son viables y que corresponde a Hacienda destinar esos montos como es Santa Lucía y como es Dos Bocas. Eso por una parte. Y por otra, sobre el caso de los diputados del PAN, fueron los diputados del PAN los que le dieron el voto mayoritario para que el gobernador electo de Baja California amplíe su periodo. Basta únicamente con la acción de inconstitucionalidad, ya que el Tribunal Electoral había dicho que era por 2 años la gubernatura y no por 5. Es decir, van a promover también la expulsión de los diputados del PAN del Congreso de Baja California y qué otras acciones. Y si no, van a revisar pues la calidad de las personas que ustedes como partido eligen como diputados, que en este caso pues salieron a Morena para hacer una acción totalmente contraria a lo que marca la Constitución. Gracias. A ver, respecto a la primera pregunta sobre la ratificación del secretario de Hacienda, sin duda una de las responsabilidades que tiene el Congreso de la Unión y en este caso la Cámara de Diputados es la ratificación del secretario de Hacienda y que habrá de presentarse el acuerdo para llamar un periodo extraordinario y que lo que en Acción Nacional queremos no es un trámite, como lo pretenderá seguramente hacer Morena. Lo que en Acción Nacional queremos es que si se ha de dar, como tiene que ser, un periodo extraordinario y que haya una comparecencia del secretario propuesto por el presidente y que una vez que se atienda la comparecencia, entonces se pueda aprobar o no su nombramiento.
Estaremos esperando, esto tiene que llegar un acuerdo a la comisión permanente, al Pleno. Aún no está definida la fecha, supongo que deberán de estar buscando los consensos para los tiempos. Respecto a la pregunta de Baja California, queremos ser muy claros en el PAN. Y lo que vimos que sucedió en Baja California, sin duda no es el PAN. Y lo decimos con certeza y con firmeza. En el PAN hemos defendido la democracia, las instituciones democráticas y el respeto a la legalidad. Y lo que hicieron sin duda es algo ilegal. El aprobar, primero, una reforma posterior a la elección, a todas luces es una ilegalidad lo que sucedió. ¿Y qué sucederá con los diputados del PAN? Lo dijo el presidente nacional del partido, sí se estará pidiendo su expulsión, pero esto que sucedió va más allá de lo que el PAN decida. Lo decía la diputada Liz, es un riesgo para la vida democrática del país. Lo que sucedió en Baja California es la antesala de lo que puedan hacer en el resto de las entidades. Y entonces, con sus mayorías, como ya lo hemos visto que la aplican, pues con sus mayorías entonces van modificando los plazos dependiendo del estado y al contentillo de lo que Morena quiera. Por eso es muy grave y no es un tema de Baja California para nosotros. Lo que aprobaron es un tema nacional y es una alerta nacional. La segunda pregunta es de Víctor Mayén, de Capital México. Buenos días. Dos Adelante. preguntas. La primera, entendemos que lo que ocurrió en Hacienda es solo un cambio de persona, que no habrá continuidad, sino continuismo en estas políticas públicas en materia económica. ¿Ustedes lo ven así, que no va a haber un viraje en esta materia y que seguiremos en esta austeridad malentendida y aplicando decisiones que no tienen sustento en la lógica? Y si el senador Damián Cepeda me puede contestar una en particular. Si usted advierte que este gobierno está abusando de esta figura de delincuencia organizada para perseguir a sus enemigos políticos. Ayer encarcelaron al abogado Juan Collado, muy cercano al expresidente Peña Nieto, y a otros mandatarios emanados del PRI. ¿Quieres empezar por eso? La primera que dijo. La de Hacienda. Bueno, buenas, ¿qué son? Días todavía, ¿verdad? Qué gusto estar acá. A ver, hay temas muy delicados en la agenda nacional que han sido abordados aquí. Déjenme ir por partes. En el tema de Hacienda, el problema no es la persona que está a cargo de Hacienda. El problema es si va a ser un secretario de Hacienda de verdad o si va a ser un subordinado, digamos, de oficio a ciegas del presidente de la República. La renuncia del secretario de Hacienda, Ursúa, es un choque del barco económico mexicano contra un iceberg enorme y nos llega en un momento bien delicado porque la economía va mal, esa es la verdad, por más que el presidente diga que tiene otros datos. En términos de generación de empleos, te tienes que ir 10 años atrás para encontrar un momento tan complicado como el que estamos viviendo hoy en todos los meses. En términos de crecimiento económico, ya el Banco de México va en 0.8%, al 1.8%. La inversión está detenida, la confianza del consumidor cayendo y la construcción no avanza. En ese entorno económico, de que la economía está colgada con alfileres, renuncia el secretario de Hacienda. Y es delicado por quién era, por la posición y por lo que dice. ¿Por quién era? Porque era una de las personas que se consideraba con influencia al interior del gobierno, y no hay muchas. El problema es que no escucha el presidente Andrés Manuel López Obrador, y se decía que Ursúa era uno de los que escuchaba, pues se fue uno de los que escuchaba. La segunda es por el cargo, la Secretaría de Hacienda tiene a su cargo las finanzas públicas y es muy delicado. Y el tercero es por la manera en que lo hace. Ya la senadora Kenia hablaba, 3 denuncias ponen una carta, una sola hoja que pega un golpe brutal a la economía mexicana. Decisiones mal tomadas, imposición de funcionarios sin capacidad y conflicto de interés. Verdaderamente delicado. A quien ponen
a mí lo que me preocupa, lo que nos preocupa, más allá de las credenciales que puedo no tener, en lo personal me hubiera gustado alguien más robusto para este momento, pero bueno, la confianza la tiene el presidente y él la toma. Me parece bien que lo haya hecho de manera inmediata. Sin embargo, el problema es qué tipo de secretario va a ser, porque al menos hay 3 episodios ya en donde el presidente desautorizó al hoy secretario de Hacienda y ya hizo ver que no le hace caso a su opinión. Aquí en el Senado vino y dijo que el fondo minero no iba a desaparecer, que no se le iba a quitar a los municipios y a los estados, y tiempo después el presidente se los arrebató. Primera. Segunda, en una entrevista afirmaba que no se iba a autorizar en sus términos la refinería Dos Bocas. Después el presidente salió a decir, tú no sabes de lo que estás hablando y a ti no te toca decir eso y no estás autorizado. Y tercero, salió a decir que se estaba analizando la tenencia y el presidente, afortunadamente en eso sí, porque sería un golpe al bolsillo de los mexicanos, salió a decir, no nada más que no le hagan caso al subsecretario, hoy secretario, sino que era un complot de sus enemigos. Esa persona hoy es secretario de Hacienda, nombrado por el presidente y que tiene que ser ratificado por la Cámara de Diputados. Pues el problema es, más allá de lo que él haga, ¿va verdaderamente a poder hacer el trabajo o no? Porque al día de hoy lo que vemos es que el presidente no le suelta la responsabilidad. Entonces, pues muy delicado. Yo sí me sumo a la denuncia de que se tiene que investigar en función pública la denuncia, pero además a que ojalá y dejen hacer su trabajo los funcionarios. Eso por la primera. La segunda, que era de la Fiscalía. A ver, lo quiero decir con todas sus letras y sé que son temas delicados, pero yo creo que si no se habla fuerte y claro, siguen abusando la gente. No soy defensor, la pregunta fue a título personal, la contesto a título personal, de nadie. Quien comete un delito lo tiene que pagar. Lo que sí soy es un creyente que las fiscalías no deben de abusar de sus poderes y que mucho tiempo atrás se ha venido persiguiendo políticamente a las personas. Me parece altamente sospechoso, y no me chupo el dedo, y no hay casualidades en política, que casualmente en un momento en donde había una crisis de la renuncia del secretario de Hacienda, se dé el anuncio de la detención de un abogado, sea quien sea. Yo no defiendo a ese abogado, no lo conozco, y si tiene algo que ver con la justicia, pues que vaya y lo aclare. Lo que me parece bien delicado es que la Fiscalía, que se supone que es autónoma, se preste para el juego político del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que me parece bien delicado y yo creo que hay que denunciarlo, porque no hay casualidades. Todos tenemos la esperanza de que la Fiscalía sea lo que se prometió, un órgano autónomo. Lo dijimos aquí cuando se dio el nombramiento. El riesgo de poner a un cercano colaborador del presidente es que se pueda politizar la Fiscalía. Entonces, hoy cuando vemos estas casualidades, en política no hay casualidades. Lo que vemos es una estrategia de caja china, de libro de texto de primer año de política mexicana a la usanza de antes. Entonces, en ese sentido, mi llamado es a la Fiscalía que no mezcle políticamente las investigaciones. Vimos hoy filtraciones de documentos, qué casualidad. Todo el ánimo de golpear políticamente a la gente, eso no está bien y aquí vamos a estar alto y claro, hagan lo que hagan. Sí, les pregunta todavía Marta Martínez, de Reforma. Damián, justo por lo que acabas de decir, una de las declaraciones que se filtra involucra a Mauricio Curi, su coordinador. Yo quisiera preguntarte, en este sentido y en esta tónica que acabas de mencionar, ¿sería también una persecución en contra de Mauricio? ¿Cuál es el posicionamiento de ustedes como panistas? Yo te diría dos cosas. La primera, el coordinador Curi ya hizo su declaración y yo pues me apego a ella, la respaldo. Él lo que comenta, ya lo ha dicho públicamente, es que por supuesto no tiene ninguna injerencia, fue invitado al consejo, no tuvo ningún beneficio financiero ni nada. Dicho eso y confiando yo en que es una persona, Mauricio, honorable, que esa es mi opinión de él, yo creo que es una persona honesta, me parece que es muy delicado que la Fiscalía casualmente filtre ese tipo de documentos, en donde qué fácil, una persona dijo, ¿qué prueba puede tener? Dijo una persona que se está peleando por una empresa, porque eso es lo que es, entiendo, un pleito entre dueños de una empresa, que se están peleando quién se queda con la empresa. En esa lógica, hace una declaración una persona
de una serie de barbaridades sin ningún tipo de prueba, y ahora resulta que la Fiscalía, porque ¿quién más puede filtrar? ¿Quién tiene la orden de aprehensión? ¿Quién tiene los documentos de las declaraciones de las averiguaciones previas? La Fiscalía. ¿Y lo filtra para qué? ¿Para dañar políticamente a alguien? No, señor. Y se los dice alguien que ha sido perseguido con anterioridad. Yo estuve en la dirigencia, me tocó toda la candidatura presidencial. No es justo. Luchamos los mexicanos por cambiar este país y eso implica que se acaben las persecuciones políticas desde la Fiscalía General de la República. Se tenía la esperanza que con Andrés Manuel López Obrador las cosas cambiaran, la esperanza la tenía la ciudadanía. Hoy estamos viendo que se sigue prestando para golpeteo político y lo digo alto y claro, lo repito, no lo vamos a permitir. Vamos a estar aquí para señalar cualquier caso de persecución política. Por supuesto que es un golpeteo político el que se está queriendo hacer contra nuestro coordinador y contra muchas otras personas más y no se vale, Qué fácil es dañar la reputación de una persona. Yo lo que les diría es pruebas, señores, por delante cuando se pone una investigación y seriedad a la Fiscalía, que no ande filtrando documentos y prestándose al golpeteo político. La última pregunta es de Carlos Guzmán de CMX Noticias. ¿Qué tal? Buenos días. Para la diputada Lisbeth, si nos puede hablar un poco. En la mañana, pregunta expresa en la mañanera, López Obrador mencionaba que, con respecto a esto que mencionaban, de las contradicciones, él decía que él tiene el poder de convencer al secretario de Hacienda para que pueda tener decisiones acordes a lo que él busca. ¿Qué opinión le merece esto, siendo que ustedes van a ser la Cámara que va a ratificar esta cuestión? Gracias. Para la ratificación de... Sí. Gracias. Como lo señaló la senadora Alejandra, estamos a la espera de la definición del periodo extraordinario, donde la responsabilidad inicialmente se entiende que es una presentación del presidente hacia el nuevo posible secretario de Hacienda. Sin embargo, la responsabilidad legal recae en el Congreso de la Unión y específicamente en la ratificación en Cámara de Diputados. Eso estamos planteando el día de hoy precisamente en comisión permanente, cuándo será ese periodo extraordinario y por supuesto el análisis del grupo parlamentario del PAN en relación a este perfil y en relación a los hechos también señalados ya por la senadora Kenia. Y lo de la mañana que dijo López Obrador, ¿qué opinión les merece? ¿De qué él lo puede convencer? Así lo dijo y lo pueden checar en la mañanera. Porque él tiene otros datos. O sea, la verdad es que una cosa es que convenza y otra cosa es que ignore a sus funcionarios y que ignore la información de sus funcionarios. Pues aquí, desde la Cámara de Diputados y la fracción parlamentaria del PAN, estará asumiendo su responsabilidad y como yo lo dije anteriormente, la ratificación, sí, pero previo a una comparecencia, para que quien convenza a los diputados no sea el presidente, sino el secretario que está siendo propuesto. Muchas gracias. Adelante. Nada más de Baja California, déjenme hacer un comentario con respecto a lo que está pasando en ese estado. De verdad la magnitud es enorme lo que está sucediendo en Baja California. El golpe a la democracia y el antecedente que puede generarse en México es terrible. El equivalente de la votación que hicieron en el estado de Baja California, todos, todos corrompidos, todos podridos, todos echados a perder en esa nueva era del gobernador que va a entrar en Baja California. Lo que hicieron de subir de 2 años a 5 años es el equivalente a que en estos momentos Morena, y ojo porque Morena es el que lo impulsó allá, viniera aquí a proponer que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ahorita pasara de 6 años a 15 años. Ese es el equivalente, es el mismo supuesto. Ya había votado la gente por un tiempo cierto, que si son 2, son 6, es irrelevante. Ya la gente fue y votó por 2 años, lo amplían a 5, pues que no les sorprende entonces que mañana vengan aquí a querer ampliar el periodo de la presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador. Esto se tiene que parar ya, no solo con la acción de inconstitucionalidad ante la Corte, que es lo que se va, por supuesto, a hacer en dado caso que lo confirmen los municipios, sino también, como decía la diputada, con el juicio político, y esto no es para esconder la cabeza como lo hizo el presidente López Obrador. Si se jacta de ser demócrata, los demócratas defienden las instituciones y los demócratas defienden a la democracia. Y esto
no es respetar la democracia y no es respetar la ley. El que el presidente le otorgue el silencio a este atentado a la democracia, en estos momentos lo hace ser parte del problema, no parte de la solución. Y que Jacob Polensky, la dirigente de Morena, esté diciendo que está respaldando la situación, te habla de una estrategia de Morena de querer ampliar la gubernatura en el estado de Baja California. Si permitimos eso hoy, mañana se perpetúa en el poder Andrés Manuel López Obrador. Sería todo, no tenemos más preguntas. Gracias. Gracias a ustedes, senadoras, senadores y diputadas.